saca este tema de la consulta, del nuevo aeropuerto, en momentos en que se le echó encima a medio mundo cuando anunció que la Marina y el Ejército se van a quedar en las calles. Palabras de Andrés Manuel López Obrador: la Policía Federal no está preparada para esto y mantendremos a los elementos del Ejército y de la Marina después de las reuniones, de las sendas reuniones que sostuvo con Cienfuegos y con Soberón, el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de la Marina respectivamente. Un tema candente, ojo, un tema candente que, de acuerdo a muchos analistas, deja mal parado a Andrés Manuel, porque una de las promesas de campaña fue: vamos a regresar al Ejército, a los cuarteles, y ahora dice, pues todavía no tan rápido, porque no estamos preparados para eso. Y fíjate, Vicente, que este fin de semana la revista Proceso publicó una columna en sus portales muy interesante sobre cómo precisamente después de la reunión que tuvo López Obrador con Peña Nieto y precisamente con las autoridades del Ejército, simplemente decidió respetar sus usos y costumbres, primero para la designación de los nuevos, del nuevo secretario de la Defensa, el secretario de Marina, etcétera, etcétera, y se queda exactamente en lo mismo. Ahora, sí tenemos que resaltar aquí y dar a conocer que López Obrador, desde el principio, desde su campaña, dijo: sí, vamos a sacar al Ejército de las calles, pero va a ser como hasta el 5º año del sexenio, o sea, no los podemos sacar de una vez. Y otra cosa importante, esto también habla de una flexibilidad, no del autoritario, no del Andrés Manuel Efraín, no del Andrés Manuel que se hacen lo que mis chicharrones digan, mis pantalones, ¿no? Mira, Vicente, qué bueno que acabas de tocar ese tema. Hay que verlo desde dos ópticas. La primera, la que está echando atrás una propuesta en campaña, porque la viabilidad y la factibilidad no alcanza para poder realizar lo de la Guardia Nacional, y la realidad supera las propuestas de campaña. Es decir, en estos días, si ustedes se han fijado, del proceso electoral y meses antes del proceso electoral a la actualidad, al día de hoy, se ha incrementado la violencia y la inseguridad en el país. Este proceso electoral pasado se distinguió por ser uno de los procesos más sangrientos. Recuerden cuántos candidatos, aspirantes o personas vinculadas a la política fueron asesinados o sufrieron un atentado. Entonces, la otra óptica, Vicente, es la siguiente: tiene que ver con comunicar como estrategia política, enviar un mensaje a todos los mexicanos de que Andrés Manuel López Obrador, como ciertamente tú lo acabas de decir, es una persona flexible y no autoritaria. Que no es una persona cerrada. Que si dijo: oye, si yo hice esta propuesta, pero no es viable, pues vamos a buscar la mejor opción. Eso es interesante también. Pero no será exactamente eso. O sea, a la gente se le dijo algo. Entiendo que uno pueda ser flexible y pueda dejar de hacer o hacer o dejar de hacer con tal de tener el bien de México muy en alto. Eso lo entiendo perfectamente. Pero hablando del Ejército en las calles, de todo esto, esta controversia que ha causado la Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, de todo el problema que se originó desde el tiempos de Calderón, en el que supuestamente se le declara la guerra al narco mexicano. O sea, no sería bueno tomar esas propuestas que fueron radicales, si usted gusta, controvertidas, tomarlas al pie de la letra. La verdad es que yo sí entiendo de sus posturas, las de ambos, ¿no? De decir, bueno, pues es que lo mejor es de sabios equivocarse, es flexible para que no pase este tipo de cosas. Yo honestamente creo que con ciertas cosas hay que ser absolutamente inflexibles. Estaremos de acuerdo que San Juana Martínez es una de las periodistas críticas de Peña Nieto, que no es apapachadora del poder. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, definitivamente. Claro, completamente de acuerdo. De hecho, en algunas ocasiones ha aplaudido ciertas actitudes, declaraciones. O sea, es una mujer de una sola pieza, San Juana Martínez. Bueno, pues San Juana Martínez es una de las periodistas, analistas, que es crítica de las declaraciones de López Obrador de que se quedan en las calles la Marina
y el ejército. Y aclaro, porque luego la gente piensa, bueno, otro más del que le hace juego al poder. No, San Juana Martínez publica en sinembargo.mx, dice: AMLO, el nuevo rehén del ejército y la marina. Dicen que lo más difícil de sacar al ejército y la marina a las calles es volverlos a meter a los cuarteles. Las Fuerzas Armadas de México tienen un poder por encima del ejecutivo, el judicial y el legislativo. Su suprapoder es tan superior que ya se lo advirtieron al presidente electo. Y aunque Andrés Manuel López Obrador haya tenido la buena intención de regresar a los militares a sus cuarteles, 2 sexenios han bastado para que el ejército y la marina se hayan convertido en el gran poder tras la oscuridad de esta democracia. Y es que hay que decir las cosas claras. Vivimos en una especie de democracia militar. Son ellos los que ejercen la autoridad sin limitaciones. Son las fuerzas militares los que concentran el verdadero poder con su patente de corso, con su licencia para matar, secuestrar, torturar y desaparecer. 12 años han bastado para conocer la otra cara de las Fuerzas Armadas y el nivel de sus atrocidades. Las historias se acumulan en miles, sus hazañas recorren los caminos de México, sus honorables ataques disfrazados de enfrentamientos y su ético proceder llenan miles de páginas de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo director, Luis Raúl González Pérez, prefiere esconder debajo de la alfombra sus horrendos crímenes. Pero el sol no se puede ocultar con un dedo. Ahí están las más de 20,000 quejas contra el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Ahí están las 226 recomendaciones emitidas desde el 2006. Mientras las instituciones mexicanas independientes que supuestamente velan por los derechos humanos callan, los informes que exhiben las graves violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas inundan los organismos internacionales, la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional. En los más importantes foros del mundo, el nombre de las Fuerzas Armadas mexicanas ha quedado manchado por una constante: la impunidad. Los militares y marinos gozan del foro militar y, como si fueran ciudadanos de primerísima clase, no son sometidos al imperio de la ley civil, solo las prerrogativas de la ley militar con todos los privilegios que eso significa. Las cárceles militares son spas donde se pasean auténticos criminales de guerra capaces de cometer una matanza como la de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Pero eso qué importa, los crímenes de marinos y soldados están justificados en nombre de la paz social. Ellos se dedican a eso precisamente, a una especie de limpieza social donde matan y desaparecen con absoluta impunidad, sobre todo en los barrios más marginales, en las colonias pobres, donde llegan de madrugada o a la luz del día y se llevan a hombres jóvenes y mayores. Entran a las casas sin orden de cateo, se roban lo que quieren y sin orden de detención privan de la libertad a cientos, miles de mexicanos. ¿Cuántos de los más de 40,000 desaparecidos han desaparecido a manos de militares o marinos? Ellos son el poder absoluto, tienen el derecho de quitar la vida, pueden perseguir un vehículo y rafaguearlo desde tierra o desde el aire, no importa que en el vehículo viaje una familia y mueran sus miembros, no importa que sus ocupantes hayan detenido y obedecido, no importa si por miedo prefirieron hacer caso omiso al alto, siempre es el mismo resultado: enfrentamiento con delincuentes, narcos, miembros del crimen organizado. Nunca podremos saber si la gente que muere extrajudicialmente en sus manos fue delincuente, porque el Ejército o la Marina prefieren exterminarlos en lugar de detenerlos y someterlos a proceso. Por sistema, las Fuerzas Armadas mexicanas utilizan una serie de protocolo o procedimiento que incluyen la tortura, cuya práctica aumentó en un 1000% durante el sexenio de Felipe Calderón y se ha sostenido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En México, llevar a un torturador militar, marino o agente del Estado ante la justicia es prácticamente imposible. La tortura está institucionalizada, permitida, tolerada, legalizada. Nada sucederá a quienes la practican de manera cruel e impune. Todo está permitido, desde el tradicional tehuacanazo hasta el soplete de gas, pasando por los toques eléctricos en genitales, los tablazos hasta dejar negros los glúteos o las violaciones tumultuarias. Militares y marinos han hecho suyas las prácticas más deleznables de tortura y desaparición utilizadas por los cárteles de la droga o los miembros del crimen organizado, valga la redundancia. Los testimonios exhiben los centros clandestinos. Y sigo leyendo esta columna que publica San Juana Martínez, que es muy interesante, la publica en sinembargo.mx. Déjeme nada más encontrar dónde me quedé. Militares y marinos han hecho suyas las prácticas más deleznables de tortura y desaparición utilizadas por los cárteles de la droga o los miembros del crimen organizado, valga la redundancia. Los testimonios exhiben los centros clandestinos de detención y las prisiones secretas, tanto del Ejército como de la Marina.
cámaras de tortura con supervisión médica y los enterramientos masivos en fosas clandestinas. Hay estados como Tamaulipas que son una fosa clandestina, por ejemplo, dice San Juana Martínez en este trabajo que publica en sinembargo.mx. Y ante esta situación